Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl García Domingo, soy profesor de Historia del Arte y hoy seguimos con nuestras clases desde el confinamiento. Hoy nos toca la figura de Bartolomé Esteban Murillo, alguien de los más insignes pintores de España. Murillo, al fin y al cabo, es considerado habitualmente como un genio del barroco. Es sin duda alguna uno de nuestros grandes pintores y dentro de la gran pintura barroca europea, uno de los más ilustres cultivadores de la pintura religiosa. Él interpreta los principales temas con el colorido brillante y el aparato propio del estilo, pero dentro de un gran equilibrio tan distante del dinamismo de la desbordante ampulosidad de Rubens, como era la teatralidad de no pocos italianos. Además, manteniéndose dentro de la tradición de la tierra de un Zurbarán, que imagina esos temas, en un escenario más humano y sencillo, introduciendo pormenores y escenas de la vida diaria de los que a veces concede gran amplitud. Profundamente católico, como la inmensa mayoría de sus coetáneos, 3 de sus hijos sienten la vocación religiosa. Sus personajes expresan sus sentimientos sin arrebatos extremados, con esa dulzura y sentimiento que distingue todo su arte. Ni el modelo se le impone con la fuerza obsesionante de la realidad de los Rivera, ni los místicos ahí que se nos muestran en la entrega profundamente dramática de los de Zurbarán. Murillo, al fin y al cabo, tampoco siente temas de martirio, los pintará como temas indispensables en la iconografía, pero sin recrearse en ellos. Prefiere los de la infancia, los de Cristo, imaginados dentro del marco de la vida cotidiana o de las visiones apoteósicas de grandes rompimientos de gloria poblados de graciosos ángeles moviéndose entre las nubes de variadas actitudes. La pintura religiosa de Murillo, sobre todo en las escenas de la infancia y de la interpretación de algunos de sus santos, responde como pocas al deseo de la Reforma católica de despertar la devoción fervorosa del creyente con la contemplación de escenas de ambiente humano, sentimentales y tiernas. Murillo, sin embargo, no es solo pintor de temas religiosos, él cultiva también la profana y en ellos nos ha dejado todo un capítulo de la mayor importancia. Si tuviéramos que tener en cuenta buena parte de su propia evolución, hay pintores que evolucionan como relativamente poco a lo largo de su carrera o en su factura pictórica y en su arte y manera de componer. Este no es el caso de Murillo. Estamos muy mal informados de su primera etapa juvenil. Por los únicos testimonios que poseemos, le vemos inspirándose en los tardíos modelos de renacentistas que, hacia 1600, pero también de cumplir los 30 años, se entrega al naturalismo y abandona la factura alisada por la pastosa propia de los pintores españoles del siglo XVII. Al tiempo, se preocupa por el estudio de la luz, su factura pictórica cada vez más suelta, valiente y desenfadada. En el camino a la luz se inicia en el claroscuro de tipo zurbaranesco. A mediados de los años 50 abandona atraído por otros efectos de contraluz de origen veneciano para terminar pintando algunas obras en las que descubre un acusado interés por la interpretación de la perspectiva aérea. Paralelamente a esta evolución de su factura pictórica y de su interpretación de la luz, evoluciona sabiamente su arte de componer. La comparación de sus obras más antiguas con las del período medio y de sus años últimos pone bien de manifiesto, sobre todo cuando se trata de composiciones de numerosos personajes. Compárese el Diego y los pobres a la Academia de San Fernando con el Moisés en la Peña de la Caridad de Sevilla. Aparte del paulatino cambio de escala al que se hace eco o del cambio del gusto de la primera mitad del siglo XVII respecto a la segunda. Aspecto capital de la evolución y enriquecimiento de su personalidad artística es de tipo formal en que su propia sensibilidad le va inclinando hacia a menudo lo decorativo y en los temas profanos hacia lo más intrascendente, como prescindiendo al gusto de las nuevas generaciones. Conocido como el Apeles sevillano, Murillo es artista de fama siempre creciente hasta mediados del siglo XIX. Su contemporáneo, el sevillano Torre Farfán,
le llama nuestro Apeles sevillano y escribe de él: nuestro nunca suficientemente alabado Bartolomé Murillo, cuyo nombre se le ha hecho conocer en los confines de Europa, aún no es en su propia patria. Ya en su vida suya, en 1670, consta la existencia de obras de su mano en Rotterdam, y en el coleccionismo inglés y francés del siglo XVIII no tardarán en difundir su fama por Europa. Su nombre es entonces más conocido fuera de España que el de Velázquez, y su arte, aunque injustamente más valorado que el de este, Catalina de Rusia compra por recomendación de Diderot uno de los cuadros hoy existentes en el Museo del Hermitage de Leningrado, y cuando a mediados del siglo XIX se vende en París, la Concepción de los Venerables se paga por ella, al parecer, el precio más alto hasta entonces alcanzado por un cuadro alguno. La reacción natural de esta valoración, posiblemente excesiva, el cambio del gusto con las consiguientes nuevas preocupaciones estéticas y también las circunstancias diversas, provocan principalmente una desestimación de su estilo que llega hacia 1900 a negarle injustamente incluso los altos valores que tiene como pintor, como artista, creador y como intérprete admirable del sentir religioso de su pueblo en su tiempo. Y como es natural, también frente al extremismo de esta reacción no ha tratado de surgir la contraria, porque Murillo es sin duda uno de los nuestros máximos pintores al que solo puede anteponerse en España, y no en todos los aspectos, los nombres del Greco, Velázquez y Goya. Si tuviéramos que tener además una parte de su vida, Bartolomé Esteban Murillo, que nace en Sevilla en el año de 1618, es hijo de Bartolomé Esteban, cirujano barbero, al cada cual se da su tratamiento de bachiller, y de María Pérez Murillo, de familia de plateros y pintores. Aunque en alguna ocasión emplea el apellido paterno de Esteban, generalmente se firma y se le cita por el segundo apellido materno, el de Murillo. A los 9 años queda huérfano de padre y madre y se cría con su hermana mayor, casada como su madre con el cirujano barbero. En 1645, a los 27 años, contrae matrimonio con Beatriz Cabrera, de familia de plateros. Vive casado unos 20 años. En 1663 pierde a su mujer y continúa viudo el resto de su vida. De los 9 hijos que tuvo cuando murió, en 1682, solo vivía una hija que era monja, un hijo que terminaría siendo canónigo y otro que había emigrado a la actual Colombia. Frente a su vida familiar, sin duda poco feliz y de progresiva soledad, su vida profesional es una carrera de triunfos. Desde que cumple los 30 no le faltan trabajos importantes hasta que muere, como consecuencia de la caída del andamio en el que pintaba el retablo de los capuchinos de Cádiz, su última obra. Murillo no se contenta con los triunfos personales, siente el deseo que los artistas tengan facilidades para perfeccionarse en su profesión. Una de las empresas que más enaltecen su personalidad es su noble empeño en dotar a Sevilla de una gran academia donde se formasen los artistas. Gracias a su tesón se constituyó en 1660, instalándose en el edificio de la Casa de la Lonja. En su aspecto físico tenemos noticia por 2 autorretratos, uno juvenil de propiedad particular y otro de la Galería Nacional de Londres. Ellos nos dicen que era una persona de rostro de rasgos regulares, de nariz recta, ligeramente apuntada en su terminación, ojos oscuros, de cejas arqueadas y mirar intenso, al menos cuando se disponía a pintar, que es la actitud que le parece haber querido retratarse. De labios ni delgados ni gruesos, tiene la frente despejada y probablemente desde la fecha bastante temprana con buena entrada. Tiene mosca prolongada y estrecha. Se recorre su barbilla y bigote muy fino a lo largo del labio con los extremos ligerísimos levantados. Murillo no aporta, como su paisano Velázquez, la moda cortesana de los bigotes enhiestos. En cuanto a su perfil espiritual, es uno de los rasgos más notables. Parece haber sido modestia, virtud que no sabe manar cristalina ni abundante al pie del Parnaso. Fue nuestro Murillo no sólo favorecido por el cielo o por la eminencia de su habilidad, sino por las dotes de su naturaleza, de buena persona y amable trato, humilde y modesto, como escribía su biógrafo Palomino,
que le conoció y sobre todo le trató de sus familiares. Varios hechos de su vida y de otros testimonios contemporáneos corroboran plenamente la opinión del escritor cordobés. Hay que añadir a todo esto elementos principales hacia la inclusión de este gran naturalismo. La obra más antigua que conocemos de Murillo es la Virgen del Rosario del Palacio del Arzobispal de Sevilla, en la que se nos muestra todavía muy influido por el estilo de su maestro Juan del Castillo y por los fondos de gloria de origen veneciano de Roelas, el gran pintor de la generación anterior. En la serie de cuadros que pinta ya hacia 1646 para el claustro del convento de San Francisco, ha abandonado ya el estilo de tradición renacentista del cuadro anterior y aparece completamente entregado al naturalismo y al estudio del claroscuro, también más próximo a ese estilo de Zurbarán. Algunas de sus figuras pensaríamos que son de Zurbarán. Buena prueba de lo primero es el cuadro de San Diego, dando de comer a los pobres de la Academia de San Fernando, donde cada uno de los personajes es un verdadero retrato del modelo. Es más, si no se tratase de la vida de un santo, podría titularse el cuadro como La sopa boba. Igual interés también naturalista inspira el conocido cuadro de la cocina de Los Ángeles del Museo del Louvre, pero al lado de estos están otros cuadros como La muerte de Santa Clara, en los que también el Museo de Dresde, al pintar la bella procesión de las bellas santas que acompañan a Jesús o a la Virgen y no descubre su propio estilo y en el sentido de la belleza. No ofrece duda ante esta última obra, los sevillanos pudieron darse cuenta de que la nueva estrella se levantaba en un escenario artístico de su ciudad. El interés por el naturalismo, ese modelo claroscurista, persiste en Murillo de manera dominante durante algunos años. Buen ejemplo de ello es la adoración de los pasteles en el Museo del Prado y la misma Sagrada Familia del Pajarito en el mismo museo. En 1665 ya le abren a Murillo las puertas de la catedral y cuando al año siguiente se le puede pintar el gran cuadro de San Antonio para su capilla bautismal. Ha abandonado definitivamente el claroscurismo de Zurbarán y en consecuencia del sentido más plástico de las formas en esta hermosa pintura, abandona también la escala monumental y el tipo de composición equilibrada de los grandes cuadros de la generación anterior, como el de Zurbarán y el de Herrera el Viejo. El rompimiento de gloria se abre en la parte superior a la izquierda opuesta al lugar, y gracias a ello alarga la distancia entre el anhelo ascendente de los brazos del santo al descender el niño, que aislado del gran fondo luminoso hace sentir el largo camino y recorrido de la gran altura que también se crea al contraluz y aparece en Los Ángeles, como es lo que podemos encontrar. Frente a eso el sueño del patricio, en la parte superior izquierda del centro también. Como es natural, ha imaginado una zona de tierra en sombras, manifestando en ella un dominio de la luz que ya no es puro tenebrismo. El interés de los efectos de la contraluz también es un estilo probable que encuentre en el de Herrera el Mozo o similares. Murillo da un nuevo paso decisivo a la evolución del estilo en El nacimiento de la Virgen de 1660, en el que probablemente pueden advertirse ciertas sugestiones ahí más próximas a Rembrandt. 5 años más tarde se inaugura la pequeña iglesia de Santa María la Blanca, para la que pinta Murillo 4 hermosos medios puntos, en los 2 mayores situados en los principales en la zona central representa la historia de la fundación de la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, de la que la Santa María la Blanca quiere ser su correspondiente sevillana. En uno de sus figuras, el sueño del patricio, principalmente, es la que podremos encontrar aquí, ese patricio romano y su esposa, a lo que aparece la Virgen en el mes de agosto para pedirles que le levanten en el monte Esquilino el templo que encontrará trazado con nieve. Murillo los pinta rendidos por el sueño, él después de la lectura de un gran infolio y su mujer sentada en un cojín, según costumbre femenina de entonces, haciendo un alto en sus labores. El sueño es laxitud, silencio y oscuridad, y Murillo matiza esa laxitud desde el perrillo blanco hecho un ovillo hasta el patricio con su brazo caído. En el cuadro de la visita, ahí también, de la visita al pontífice, en este caso, ahí
Patricio Juan y su esposa ante el Papa Liberio, comunicarle pues su sueño. Murillo nos regala unos bellos efectos de contraluz. A los 4 medios puntos de la iglesia de Santa María la Blanca también siguen una serie de numerosos cuadros que pintan el convento de los capuchinos en el segundo lustro de los años 60, conservados hoy en su mayor parte en el Museo de Sevilla. Estaba constituido por el retablo mayor de líneas arquitectónicas muy sencillas, según era norma de los capuchinos, y por varios retablos de un solo lienzo en las capillas laterales y por otros varios cuadros. El retablo mayor tenía como cuadro central el gran lienzo de San Francisco en el jubileo de la Porcíncula, hoy en el Museo de Colonia. Los dos cuadros principales de la parte inferior no eran de composición corriente, estaban dedicados, uno de ellos, a una pareja de santos, a Santa Justa y Santa Rufina y San Leandro. El motivo de la presencia de las otras dos santas en un lugar tan destacado está en el recuerdo de haber sufrido martirio en el lugar donde se levantaba el templo. Alfareras de profesión fueron condenadas a muerte por haberse negado a vender sus vasijas para el culto de Salambo. Pero lo que ha herido más vivamente la imaginación de sus paisanos y despertado en ellos mayor fervor había sido su milagrosa intervención cuando un terremoto puso fin al peligro de la torre de la Catedral de la Giralda. Frente a las crudas historias de la catedral de martirio de las santas en pinturas medievales y el ambiente de la tragedia de la interpretación de Goya en la misma Catedral de Sevilla, la murillesca de los capuchinos respira paz. Murillo se limita a contarnos mientras la Santa Rufina implora la protección de la Divina para la torre. Santa Justa dice a los sevillanos que la torre no corre peligro. La única referencia a la muerte de las santas se limita a la presencia de la palma del martirio. La presentación conjunta de San Leandro y San Buenaventura quiere decirnos que en el primitivo convento dedicado en aquel a las santas mártires Justa y Rufina pasaba ahora a cuidado de los franciscanos, cuyo miembro ilustre era San Buenaventura y cuyas reglas seguían los capuchinos, de los cuales las capillas laterales, uno de ellos estaba dedicado a San Félix de Cantalacio, patrono de los hermanos Legos, que había sido canonizado por aquellos años en los que los capuchinos sevillanos se hicieron cargo de la capilla que poco después fue reemplazada por el templo declarado por Murillo. Es una típica composición barroca, también de esa recta diagonal, de composiciones más sencillas que en el cuadro compañero de San Antonio, el pintor extrema este. Al lado de los cantos de amor al niño Jesús no podía faltar el amor a Cristo crucificado, que en definitiva es la persona del fundador de la orden franciscana, el cuadro de San Francisco, que al renunciar a los bienes terrenales se abraza a Cristo, a la cruz, para ser difundido principalmente. Otra de las cosas, la imaginación popular había hecho alguna vez que al crucificado liberara uno de sus brazos para velar por los mortales. En tiempos más recientes, Ribalta ha pintado en Valencia para los capuchinos de aquella población el mismo tema que ahora pedía los de Sevilla Murillo. Ribalta imaginó al santo de Asís hollando en sus pieles la pantera de los placeres materiales. En la interpretación de Murillo falta la nota dramática de la lucha de las pasiones del pintor valenciano. Su San Francisco es de una sorprendente levedad y elegante distinción, y la pantera ha sido reemplazada por un globo azulado, con un mundo en el santo aparta ligeramente con el pie, como sin esfuerzo, como obedeciendo al texto de San Lucas en el que la parte superior recuerda al ángel: quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. En cualquier caso, en el lienzo de Santo Tomás de Villanueva también nos podemos encontrar directamente diferencias importantes que nos podría llevar a todo esto. Es un efecto de un cuadro con un compuesto que abundan temas anecdóticos de tono popular, expresivos, el amor limosnero del santo, el lienzo de la adoración de los pastores. Por último, también es un excelente testimonio de la evolución de Murillo, que viene un poco a contarnos el viejo esquema de la tradición manierista, con este que se convierte también en un sesgo típicamente barroco, donde la ordenación del grupo está pensado en función de la contraluz y de la luz que penetra intensa y oblicua por la izquierda. En el gran ciclo de pinturas que termina Murillo en el Hospital de la Caridad, el pintor era un gran amigo de don Miguel de Maraña,
alma de la renovación de la Hermandad de la Caridad, en el que el mismo había entrado para formar parte en 1665, para servirla con sus pinceles y sus actos de amor a los pobres. Esta nueva serie de lienzos responde, muy pensado por Maraña, para la institución consagrada al ejercicio de la caridad. En el retablo mayor hace representar a Pedro Roldán, el mejor escultor de su tiempo, en Sevilla, el entierro de Cristo, porque fue el primero de la hermandad que había sido para el de dar sepultura a los ajusticiados. A Murillo encomendó 2 enormes lienzos muy apaisados para el centro del templo, con 4 menores de proporciones y cuadrados, dedicados también a encarecer las obras de misericordia ejemplificadas en este Viejo y Nuevo Testamento, y 2 grandes lienzos de altar con historias de 2 santos dedicados a la curación de enfermos. Salvo los 4 menores que hemos visto, los restantes se conservan aún en el templo de los grandes. Los representan el milagro de los peces, de los panes, alusivo a la obra de misericordia. En el resto, el primero se inspira en un gran cuadro del mismo tema, de Herrera el Viejo, en el de Moisés, en el milagro que centra la figura de este en el de Aarón, y la graciosa figura del niño que desde el primer término señala la aparición del caño luminoso del agua regalada por Yahvé. Casi todo lo demás es el vivo comentario de la reacción puramente humana de un pueblo sediento. El cuadro de Moisés en la peña permite al pintor sevillano explayarse en 2 aspectos que son muy claros a las fibras sensibles del alma del artista, el alma infantil y el tema popular, en este caso girando en torno a la ansiedad física por la impaciente forma de saciar la sed. Murillo distribuye y mueve numerosos personajes de forma verdaderamente magistral. Es sin duda una de sus obras hermosas, junto con otras tantas, como esta de Abraham y los 3 ángeles, el regreso del hijo pródigo, etc. Los cuadros que siguen ahí, que se muestra precisamente por las obras de misericordia de acoger al peregrino, visitar al cautivo, curar al enfermo. Ahí esos desnudos que hemos visto de Abraham y los 3 ángeles, el de la liberación de San Pedro, la curación del paralítico, el regreso del hijo pródigo, como es en este caso, que es un poco lo que podríamos encontrar, y que todos ellos tienen estas ideas similares. Es algo esencial de esa composición, la gradación, la escala, la luz que dotan al escenario de admirable ilusión, de profundidad, aunque sin alcanzar la meta de su gran paisano, que es probablemente donde se plantea y avanza más en el camino de la perspectiva aérea. De los lienzos dedicados a los retablos respectivos a encarecer el amor, el cuidado para los enfermos, el de San Juan de Dios, lo presenta llevando sobre sus espaldas el desvalido que ha encontrado en la calle y que conduce hacia su hospitalillo. Muchas veces la curación del paralítico, como hemos comentado. Santo Tomás también llevándolos por cuantos pobres también aparecen por los rincones, y aunque el pobre no lo pida, con entrañas de padre lo socorra su aflicción y luego le busque, y para acordarse de aquellos trapos que está también el pobre Cristo, su pobre Dios y Señor, cogiéndolo a cuestas, tráigolo hasta casa, y bienaventurado él, si tal sucediese. En el lienzo también muchas veces se muestran a otras como Santa Isabel de Hungría, o retratos en los que tenemos que muestran esas ideas de miserias, llagas, para mostrar. Una parte que hemos saltado, aparte de estas ideas de la caridad hacia las bodas de Caná, uno de los elementos principales lo tenemos en 2. Uno es la pintura profana, que es la que aquí nos encontramos, y otras como las Inmaculadas. Las Inmaculadas, simultáneamente con las grandes series que pueden aparecerse en la evolución, aparecen de tema religioso el asunto, ya sean Virgen con el Niño y sus confecciones. El fervor de la Inmaculada en España a fines del siglo XVI y durante el XVII fue extraordinario. Todos los cuerpos sociales lucharon con el mayor empeño por defender la Inmaculada Concepción de María, es decir, que había nacido libre del pecado original. Las interpretaciones murillescas aparecen ya animadas por el barroquismo propio de la época, pero dentro de ellas puede verse cómo evoluciona en los años la sensibilidad del pintor en la concepción de los franciscanos del Museo de Sevilla, que le vemos acompañado todavía por unos pocos ángeles y dotado de la grandiosidad y monumentalidad del arte de la primera mitad del siglo. En las venerables del Museo del Prado también, y en la mayor parte de su época, todo ello se torna a menudo gracioso, como presintiendo el gusto ya del siglo XVIII.
En la concepción de los venerables, los ángeles se multiplican por las graciosas curvas de sus cuerpos que se enlazan entre sí y continúan a lo largo del lienzo con todo un juego de curvas y contracurvas y un marco de estilo Luis XV. No es preciso tampoco recordar que Murillo es para la devoción, para el devoto católico en el mundo del pintor, la auténtica idea de la concepción. Alerta para muchos artistas también de la evolución del sentir religioso. Murillo se encuentra cada vez más atraído por los temas de la infancia de Jesús, el de San Juan, el San Juanillo, que es tan rebosante de un tierno fervor infantil, y el cuadro pues que lleva muchos de estos niños muy bellos también en sus cuadros, Virgen con el Niño, etcétera, que suelen ser los que aparecen y muestran todas estas partes con esos niños riendo y que nos lleva. La pintura profana, por otro lado, en muchos de los casos tiene que ver ahí, pues a pesar de que salió pronto de España, desde fecha muy temprana, a colecciones de Amberes, Rotterdam, Londres, cuando Isabel de Farnesio además compra en Sevilla la mayor parte de los cuadros de Murillo del Museo del Prado, no debía de conservarse ninguno o muy pocos de este género de la capital andaluza, sobre todo en esta pintura que, aparte de la estética de Murillo y la fina sensibilidad que representa. En los cuadros de temas infantiles, profanos, Murillo en realidad carecen de modelos o de pintura italiana nórdica. El tono y el punto de la vista de Murillo, en el que además viene con elementos completamente diferentes, o cosas como estos marcos que nos terminan haciendo la idea de metapintura, una pintura dentro de la pintura como es el de Nicolás de Mazur. Y hasta aquí, pues hoy tenemos la vida de Murillo, uno de nuestros grandes genios. Muchas gracias y hasta la próxima semana.